Leo vivía en un diálogo perpetuo con la piedra. La piedra era su lenguaje, su penitencia y su única compañía. Su cabaña, una sólida estructura de troncos y piedra que él mismo había construido en una meseta alta de la montaña, no era tanto un hogar como el taller de una anacoreta. El claro que la rodeaba no estaba adornado con flores, sino con las silenciosas figuras que él liberaba de los bloques de granito y mármol. Un oso con la cabeza levantada hacia un cielo invisible, un halcón a punto de alzar el vuelo, un rostro de mujer con una expresión de serenidad infinita. Eran los fantasmas de su vida anterior, la que había quedado sepultada bajo una avalancha de lodo y dolor hacía una década, junto con su esposa y su hija pequeña. Había sido un cantero, un escultor de cierto renombre en la ciudad. Pero después de la tragedia, las alabanzas de los mecenas y el ruido del mundo se volvieron insoportables. Se retiró a la montaña, no para olvidar, sino para recordar a su manera, en un material que no podía ser arrastrado por la lluvia, en formas que resistirían el viento y el tiempo. Su soledad era una elección, un muro que había construido a su alrededor tan sólidamente como las paredes de su cabaña. El día que encontró a Isolda, el alba se arrastraba sobre los picos, pintando el cielo con un gris perla. La rutina de Leo era inmutable. Se levantaba, avivaba el fuego y salía a caminar por el perímetro de su propiedad, una costumbre de sus viejos tiempos para leer los rastros que la noche había dejado. Fue en el linde de su tierra, junto a la tosca cerca de postes de madera que marcaba su frontera con el mundo, donde vio la mancha de color antinatural. Al principio pensó que era un ciervo que se había enredado, pero a medida que se acercaba, la forma se resolvió en una pesadilla. Era una chica, una adolescente, atada a uno de los postes de la cerca con una soga áspera. Estaba desplomada, su cabeza colgando, su largo cabello oscuro enredado con hojas y rocío. Llevaba un sencillo vestido de tela basta, pero lo que cubría su torso era un trozo de tela de saco, como una túnica de humillación. Y sobre el saco, pintadas con toscas letras blancas, había 4 palabras. Demasiado gorda para casarse. Leo se detuvo en seco. El aire frío de la mañana se sintió como hielo en sus pulmones. El mundo silencioso de su montaña, su santuario de duelo pacífico, había sido profanado por un acto de una crueldad tan calculada, tan íntima, que le revolvió el estómago. No era la violencia impulsiva de la naturaleza, la avalancha que no tenía malicia. Esto era humano, esto era veneno. Se acercó lentamente, como lo haría con un animal herido. La chica no se movió. Pensó que podría estar muerta, pero cuando estuvo a unos metros, vio el leve movimiento de su pecho. Luego, con la delicadeza de un cirujano, desató los nudos del saco que cubría su torso y se lo quitó. Debajo, su vestido estaba intacto. La pintura no había tocado su piel, pero la mancha en su espíritu, sabía él, sería mucho más profunda. Tomó el saco, lo miró por un momento, las palabras burlándose de él, y luego lo arrojó a las llamas. Observó cómo la tela se enroscaba, cómo las letras blancas se volvían negras y luego desaparecían en cenizas. Fue un pequeño acto, pero necesario. La chica, a la que decidió llamar Isolda por una antigua leyenda sobre una princesa triste, permaneció inconsciente o catatónica durante horas. Leo le limpió las muñecas y les aplicó un ungüento de caléndula. La cubrió con sus mantas más gruesas. Esperó. Abrió los ojos al mediodía. Eran de un color avellana profundo y estaban llenos de una confusión que rápidamente se convirtió en un terror absoluto al ver a Leo sentado en una silla al otro lado de la habitación. Se encogió, intentando hundirse en el catre, un gemido ahogado escapando de sus labios. Leo no se movió, no habló, simplemente la miró, permitiéndole que se acostumbrara a su presencia, que viera que no tenía intención de hacerle daño. Permanecieron así durante casi una hora, en un silencio tenso, un hombre de piedra y una chica rota. Finalmente, él se levantó lentamente y fue a la cocina. Volvió con un cuenco de caldo caliente. Lo dejó en el suelo, a una distancia segura de la cama, y luego se retiró de nuevo a su silla. Bebe,
dijo, su voz grave y poco acostumbrada a hablar. «Es solo caldo de huesos, te dará fuerza». Ella no se movió, sus ojos lo seguían, rastreando cada uno de sus gestos como si fuera un depredador. Leo suspiró. Se dio cuenta de que esto llevaría tiempo. El muro que la rodeaba era más grueso que cualquier bloque de granito con el que hubiera trabajado. Había sido construido con años de humillación y culminado con un acto de crueldad inimaginable. Salió de la cabaña, dejándola sola con el calor del fuego y el aroma del caldo. Se paró frente a una de sus estatuas, la de la mujer con la expresión serena, el rostro de su esposa. «¿Qué hago, Elara?», susurró al viento. «Me envían a una niña rota, a mí que no pude salvar a la mía». La piedra, por supuesto, no respondió, pero en el silencio Leo encontró su propia respuesta. No podía deshacer lo que le habían hecho, no podía borrar las palabras ni la memoria de la soga. Pero era un cantero, sabía cómo trabajar con material roto, sabía cómo encontrar la belleza en una piedra con una veta imperfecta, cómo transformar una fractura en una característica. Quizás, solo quizás, podía enseñarle a ella a hacer lo mismo con los fragmentos de su propia alma. Parte 2. El peso del silencio. Los primeros días de Isolda en la cabaña de Leo estuvieron envueltos en un silencio tan denso y pesado como la niebla de la montaña. Era un silencio de múltiples capas. Estaba el silencio habitual de Leo, forjado por una década de soledad y duelo. Estaba el silencio de Isolda, una muralla construida con años de vergüenza y culminada por el terror de su terrible experiencia. Y estaba el silencio de la montaña misma, que parecía observar y esperar. Isolda no se movió del catre durante los 2 primeros días, permanecía acurrucada bajo las mantas, una pequeña isla de miseria en la habitación principal. Solo se movía cuando creía que Leo no estaba mirando, para beber el agua o comer un poco del caldo que él dejaba a una distancia respetuosa. No hablaba, no lloraba, apenas parpadeaba. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en un punto invisible, perdidos en el laberinto de su propio trauma. Estaba en un estado de hibernación emocional, su espíritu se había retirado a la cueva más profunda para protegerse de más dolor. Leo entendió que no podía forzarla a salir. La confianza, como una planta de montaña, no podía ser apresurada. Necesitaba el suelo adecuado, el tiempo adecuado y una ausencia de amenazas. Así que se dedicó a crear un entorno de seguridad predecible. Siguió su rutina habitual, pero la modificó para tenerla en cuenta. Mantenía el fuego siempre encendido, asegurándose de que la cabaña estuviera cálida. Preparaba comidas sencillas y nutritivas, cuyos aromas llenaban el aire sin la presión de una invitación directa a comer. Se movía por la cabaña con lentitud, telegrafiando cada uno de sus movimientos para no sobresaltarla. Y sobre todo, le daba espacio. Pasaba la mayor parte del día afuera, en su taller al aire libre, un área protegida por un saliente de roca. Allí, el sonido de su martillo y su cincel sobre la piedra se convirtió en la banda sonora de los días de Isolda. Al principio, el sonido la hacía estremecerse, pero pronto se acostumbró a su ritmo constante y metódico. No era un sonido violento, sino creativo. Era el sonido de algo que se estaba formando, que se estaba liberando. En la tarde del tercer día, Isolda finalmente se levantó del catre. Se movió con la rigidez de una anciana, su cuerpo dolorido por la inmovilidad y el frío de su terrible experiencia. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Vio a Leo trabajando. Estaba de pie frente a un gran bloque de esteatita, una piedra gris verdosa y suave. No lo golpeaba con furia, sino con una serie de toques precisos y calculados. El polvo se levantaba con cada golpe, y lentamente una forma comenzaba a emerger de la piedra, el contorno de un búho con las alas medio desplegadas. Isolda lo observó durante más de una hora, fascinada. Había una conversación silenciosa entre el hombre y la piedra.
Él no parecía estar imponiendo su voluntad, sino escuchando lo que la piedra quería hacer, ayudándola a liberarse de su prisión de roca. Esa noche, cuando Leo entró para preparar la cena, encontró a Isolda sentada en una silla junto a la chimenea, no acurrucada, sino erguida, observando el fuego. Fue el primer cambio, la primera señal de que estaba comenzando a habitar el espacio. Él no comentó nada, simplemente le sirvió un plato de estofado y se sentó al otro lado del hogar. Comieron en silencio, pero ya no era un silencio tenso y temeroso, era un silencio más tranquilo, casi contemplativo. Los días siguientes, Isolda comenzó a explorar la cabaña. Se movía con la cautela de un ratón, tocando las superficies de los muebles de madera pulida, examinando los extraños utensilios de Leo. Pero su atención siempre volvía a las tallas de piedra. Había docenas de ellas, de todos los tamaños. Pequeños animales en los estantes, rostros que emergían de las piedras de la chimenea y la gran estatua de la mujer en el claro. Pasaba largos ratos frente a ellas, sus dedos trazando las líneas suaves, las texturas rugosas. Parecían emanar una sensación de permanencia, de una calma inquebrantable que ella anhelaba desesperadamente. Una tarde, mientras Leo estaba afuera, Isolda cometió su primer acto de iniciativa. Vio que el cubo de agua estaba casi vacío. Después de una larga vacilación, tomó el cubo y salió. El manantial estaba a solo unos metros y ella lo llenó, el esfuerzo haciendo que sus músculos protestaran. Cuando regresó y colocó el cubo lleno junto a la puerta, sintió una pequeña y sorprendente oleada de satisfacción. Había contribuido. No era una carga inútil. Cuando Leo regresó, vio el cubo de agua y luego la miró. Él asintió levemente, un reconocimiento silencioso de su gesto. Ese asentimiento fue más elocuente que cualquier palabra de agradecimiento. El silencio verbal entre ellos persistió, pero comenzaron a comunicarse de otras maneras. Ella aprendió a anticipar sus necesidades, a tener una herramienta lista para él, a preparar un té de hierbas cuando lo veía cansado. Él, a su vez, aprendió a leer su estado de ánimo en la tensión de sus hombros o en la forma en que miraba el fuego. Una semana después de su llegada, Leo decidió que era hora de abordar el silencio de una manera diferente. No presionándola para que hablara, sino dándole una nueva forma de comunicarse. Una noche, después de la cena, colocó dos objetos sobre la mesa. Un pequeño bloque de esteatita, la misma piedra suave con la que él estaba trabajando, y un simple cuchillo de tallar. La piedra a veces dice cosas que la lengua no puede, dijo en voz baja, empujando los objetos hacia ella. No tienes que hacer nada, pero están aquí si los necesitas. Isolda miró la piedra, luego el cuchillo. Lo tocó con la punta de los dedos. La piedra era fría y suave, casi cerosa. Se sentía posible. Durante varios días no tocó las herramientas, pero la presencia de la piedra en la mesa era una invitación constante. Finalmente, una noche mientras Leo leía uno de sus libros, ella tomó la piedra y el cuchillo. Se sentó en el suelo junto al fuego y comenzó a tallar. No tenía un plan. Simplemente dejó que sus manos se movieran. Al principio, sus cortes eran torpes, quitando demasiado o demasiado poco. Pero recordó el ritmo del martillo de Leo, la paciencia en sus movimientos. Se concentró. El mundo se redujo a la sensación del cuchillo contra la piedra, al sonido del raspado, al polvo que caía en su regazo. Las voces de su cabeza, las que repetían las palabras pintadas en el saco, las que le decían que era inútil, gorda, indigna, comenzaron a desvanecerse. Fueron reemplazadas por el enfoque absoluto que requería la tarea. No podía pensar en su vergüenza y tallar al mismo tiempo. La piedra exigía toda su atención. Trabajó durante horas. Cuando finalmente se detuvo y miró lo que había hecho, tenía en sus manos una forma pequeña y tosca. No era un animal ni un rostro, era una espiral, una forma que se enroscaba sobre sí misma, como una concha o un helecho cerrado. Era imperfecta, llena de rasguños y ángulos desiguales. Pero era suya. La había creado. Había tomado un trozo de la montaña y le había dado una forma que reflejaba el nudo de dolor que sentía en su interior.
Levantó la vista y vio que Leo la estaba observando, su libro olvidado en su regazo. Él no sonrió, pero en sus ojos había una profunda comprensión. «Es un buen comienzo», dijo. «Cada escultor comienza con una espiral. Es la forma del viaje hacia adentro y del viaje hacia afuera». Isolda miró su pequeña creación de piedra. No había borrado su dolor, pero le había dado forma. Lo había sacado de su interior y lo había puesto en sus manos, donde podía verlo, sostenerlo, entenderlo. El peso del silencio en la cabaña no había desaparecido, pero ahora tenía un contrapeso, el peso sólido y real de la piedra, y la promesa de que, incluso de la materia más dura y silenciosa, se podía crear algo. Parte 3. El corazón de la piedra. El acto de tallar la primera espiral de esteatita fue como abrir una compuerta en un dique. La creatividad, una vez liberada, comenzó a fluir a través de Isolda, proporcionando un canal para el torrente de emociones que su silencio había estado conteniendo. El taller al aire libre de Leo se convirtió en su santuario y en su escuela. Pasaba sus días allí, a menudo trabajando en silencio junto a él, aprendiendo no a través de lecciones formales, sino a través de la observación y la imitación. Leo nunca le dio instrucciones directas, en cambio le enseñaba a través de principios, a menudo hablando con la piedra como si fuera ella la alumna. «¿Ves, granito?», decía mientras trabajaba en un bloque particularmente terco. «No puedes luchar contra mí. Tienes que mostrarme tu corazón, la línea de tu fuerza. Si trabajo en tu contra, ambos nos romperemos. Si trabajo contigo, puedo liberarte». Isolda escuchaba estas lecciones, entendiendo que cada palabra sobre la piedra era también una palabra para ella. Aprendió que cada tipo de piedra tenía su propia personalidad. La esteatita era suave y permisiva, ideal para aprender a sentir la forma tridimensional. El mármol era más duro, pero respondía a un toque delicado, revelando una luz interior casi translúcida. El granito era el más difícil de todos, hosco, implacable, requería una paciencia infinita y una fuerza considerable. Rompió varios cinceles y se llenó las manos de ampollas luchando contra él. «No luches contra él, niña», le dijo Leo un día al ver su frustración. «Baila con él. Cada golpe de martillo es un paso. Encuentra su ritmo». Y así lo hizo. Aprendió a escuchar el sonido de sus herramientas, a saber por el canto del cincel si estaba cortando limpiamente o si estaba a punto de fracturar la piedra. Aprendió a leer las venas y las fallas en un bloque de roca, a verlas no como defectos, sino como parte del carácter de la piedra, características que debían ser incorporadas al diseño, no eliminadas. Su cuerpo, que siempre había sido una fuente de vergüenza para ella, se convirtió en una fuente de poder. Descubrió que su constitución robusta le daba una ventaja en el trabajo físico. Tenía la fuerza en los hombros y la espalda para manejar el pesado martillo durante horas. Su peso le daba un centro de gravedad bajo y estable, permitiéndole aplicar una presión constante y controlada. Por primera vez en su vida, su cuerpo no era un enemigo, sino un aliado, una herramienta perfectamente adaptada a su nuevo oficio. Sus primeras creaciones fueron simples formas de la naturaleza que la rodeaba. Una piña de pino, una hoja de roble, la curva suave de una seta. Eran ejercicios de observación. Luego pasó a los animales. Talló un pequeño zorro acurrucado, una lechuza con grandes ojos inquisitivos, un pesado oso. Leo nunca la elogiaba en exceso, pero a veces tomaba una de sus piezas terminadas, la sopesaba en su mano y decía: «Has encontrado el peso de la criatura, no solo su forma». A medida que sus habilidades crecían, también lo hacía su confianza. Un día, mientras trabajaba en una talla de un pájaro, cometió un error. Un golpe en falso y una parte del ala se desprendió. Las lágrimas de frustración brotaron de sus ojos. Había arruinado horas de trabajo. «No hay errores en la piedra, Isolda», dijo Leo con calma, acercándose. «Solo hay oportunidades inesperadas». Tomó la pieza. El pájaro ya no puede volar, pero mira, ahora tiene un ala rota.
Su historia ha cambiado. Ya no es una historia de vuelo, sino una historia de supervivencia. Termínala, honra su nueva historia. Isolda miró el pájaro de piedra con su ala rota, y en él se vio a sí misma. Trabajó en la pieza durante otra semana, no para arreglar el ala, sino para incorporar la rotura. Talló una expresión de dolor y resistencia en sus pequeños ojos de piedra. Cuando terminó, la estatua era infinitamente más poderosa y emotiva de lo que había sido su diseño original. Era una obra de arte que hablaba de la belleza de la imperfección. Esta lección fue la más importante de todas. Aprendió que el objetivo no era la perfección, sino la honestidad. La honestidad con el material y la honestidad con la emoción. Comenzó a hablar, poco a poco. Sus primeras palabras no fueron sobre su pasado, sino sobre su trabajo. «La veta, es difícil en esta pieza», le dijo a Leo un día, su voz ronca por el desuso. «Sí», respondió él, sin mostrar sorpresa por oírla hablar. «El mármol a veces guarda sus secretos celosamente». Sus conversaciones se construyeron sobre esa base, el lenguaje compartido de su oficio. Hablaban de herramientas, de técnicas, de la forma en que la luz caía sobre una superficie pulida. Era un lenguaje seguro, un puente que le permitió a ella cruzar el abismo de su silencio. Una tarde, mientras la luz del sol poniente teñía las montañas de color rosa, Isolda finalmente se sintió preparada para hacer la pregunta que había estado en su mente. «Tus estatuas», dijo, mirando hacia el claro. «La mujer, ¿quién era?» Leo dejó sus herramientas y miró hacia la estatua de su esposa. Una tristeza suave y familiar se instaló en su rostro. «Se llamaba Elara», dijo, «y era mi ancla y mi cielo. La niña era Lía. Era como un gorrión, llena de una vida demasiado grande para su pequeño cuerpo». Le contó la historia de la avalancha. Habló no con autocompasión, sino con una aceptación tranquila del dolor. Le explicó que tallar no era solo una forma de recordar, sino una forma de mantener una conversación con ellas. «Cuando trabajo en la piedra», dijo, su mirada perdida en la distancia, «casi puedo sentir sus manos sobre las mías. Elara siempre fue mi mejor crítica, me decía cuando una línea era falsa. Y Lía, ella simplemente se reía del polvo». Isolda escuchó, su corazón lleno de una profunda empatía. Se dio cuenta de que ambos eran supervivientes de una avalancha. La de él había sido de lodo y roca, la de ella de crueldad y vergüenza. Y ambos habían encontrado su camino de regreso a la vida a través del mismo medio, encontrando el corazón silencioso y duradero de la piedra. «Gracias por contarme esto», susurró ella. «Gracias por preguntar», respondió él. En ese momento, la relación entre ellos se consolidó. Ya no eran simplemente un rescatador y una víctima, o un maestro y una aprendiz. Eran dos artistas, dos almas solitarias que habían encontrado en la compañía del otro y en su oficio compartido una razón para seguir tallando, para seguir dando forma al dolor y a la belleza, para seguir liberando las historias atrapadas en el corazón de la piedra. Parte 4. Encontrar la forma. Después de casi 2 años en la montaña, Isolda se había convertido en una con el ritmo de la piedra y la madera. El taller de Leo ya no era solo su santuario, sino su dominio. Había pasado de la suavidad de la esteatita a la complejidad del mármol, y ahora se sentía lista para enfrentar el desafío final, el granito. Una mañana, Leo la condujo a la parte trasera de su propiedad, a un lugar que ella nunca había explorado. Allí, medio enterrado en la tierra y cubierto de musgo, había un enorme peñasco de granito gris, tan grande como un buey. «Este ha estado esperando», dijo Leo, su mano descansando sobre la superficie fría y rugosa de la roca, esperando la historia correcta, esperando las manos correctas. «Es tuyo, Isolda, si lo quieres». Isolda miró el peñasco. Era intimidante, una masa de fuerza primordial e inerte.
El granito no era como las otras piedras, no se podía seducir con delicadeza. Exigía fuerza, resistencia y una claridad de visión absoluta. Cualquier error sería permanente. ¿Qué debo tallar?, preguntó, sintiéndose abrumada por la escala del desafío. «Eso no te lo puedo decir yo», respondió Leo. «Tienes que preguntárselo a la piedra. Pasa tiempo con ella, escúchala. Ella te dirá qué forma duerme en su interior». Durante la siguiente semana, Isolda no levantó un solo martillo. Hizo lo que Leo le sugirió. Cada día se sentaba junto al peñasco. Lo tocaba, sintiendo su textura, sus puntos fríos y los que estaban calentados por el sol. Trazaba con sus dedos las fisuras y las inclusiones de cuarzo que brillaban como estrellas atrapadas. Cerraba los ojos e intentaba sentir su peso, su historia, los milenios de presión que lo habían formado. Al principio, la piedra era silenciosa, un muro impenetrable. Pero lentamente, a medida que su propia mente se aquietaba, comenzó a percibir algo. No una voz, sino una sensación. Una sensación de fuerza arraigada, de resistencia paciente, de una feminidad poderosa y terrenal. La piedra no quería ser un pájaro o un oso, quería ser una mujer. Comenzó a dibujar en su cuaderno no una figura delicada y etérea, sino una mujer robusta, sentada, con los pies firmemente plantados en la tierra. Una mujer con hombros anchos, capaces de soportar un gran peso. Una mujer cuyo rostro no era convencionalmente hermoso, sino lleno de carácter y fuerza. Se estaba dibujando a sí misma, no como era, sino como aspiraba a ser. Cuando le mostró los bocetos a Leo, él asintió lentamente. «Sí», dijo, «la piedra te ha hablado. Ahora tienes que responderle». El trabajo fue brutal. Quitar las grandes piezas de desbaste requería horas de trabajo con cuñas y un pesado mazo. El impacto de cada golpe resonaba en sus huesos. Terminaba cada día exhausta, cubierta de polvo de granito, con los músculos gritando en protesta. Pero cada mañana regresaba al trabajo con una determinación renovada. A medida que la forma tosca comenzaba a emerger, su trabajo se volvía más refinado. Cambió el mazo por el martillo y el cincel. El sonido en el claro cambió de golpes sordos a un tintineo rítmico y musical. Era una canción de creación, y cada nota era suya. Durante este tiempo, Leo se convirtió en su cronista. A menudo se sentaba cerca, tallando sus propias piezas más pequeñas, y le contaba historias. Le habló de su aprendizaje en las canteras de Italia, del olor del polvo de mármol bajo el sol toscano. Le habló de Elara, su esposa, no solo como una musa, sino como una compañera artista, una ceramista cuyo taller había estado junto al suyo. Ella decía que yo trabajaba con lo que perdura, y ella con lo que contiene, recordó Leo, su voz teñida de nostalgia. Piedra y arcilla, ambas de la tierra, ambas destinadas a contar una historia. Isolda escuchaba, y las historias de Leo se entretejían con el ritmo de su propio trabajo. Se dio cuenta de que no estaba sola en su esfuerzo. Era parte de una larga tradición de artesanos, de personas que habían dedicado sus vidas a la difícil y sagrada tarea de crear belleza con sus manos. A medida que pasaban los meses y la estatua se acercaba a su finalización, Isolda se enfrentó al mayor desafío, el rostro. Quería que expresara no solo fuerza, sino también una profunda sensación de paz interior. Luchó durante días, sus herramientas apenas arañando la superficie, temerosa de cometer un error irreparable. «Estás pensando demasiado, Isolda», le dijo Leo una tarde. «Estás tratando de imponer una expresión. Deja de mirar la piedra, mírate a ti misma». ¿Qué sientes cuando estás aquí? Cuando el cincel encaja perfectamente en tu mano, cuando un trozo de piedra se desprende exactamente como querías. Talla ese sentimiento. Isolda dejó sus herramientas y se sentó frente a su obra.
Cerró los ojos. Por primera vez se permitió sentir el orgullo de su propio logro, la paz que había encontrado en el trabajo, la fuerza que había descubierto en su propio cuerpo. Se permitió aceptar quién era, en ese momento, en ese lugar. Cuando volvió a coger el cincel, sus manos se movían con una nueva certeza. No estaba tallando un rostro idealizado, estaba tallando la serenidad que había encontrado en su propio corazón. El día que terminó, no hubo una celebración, simplemente hubo un momento de quietud. La estatua estaba completa, era magnífica, una mujer poderosa y tranquila, sentada como si hubiera crecido de la misma tierra. Su rostro estaba vuelto al sol y en sus labios de piedra había una leve sonrisa, una expresión de conocimiento profundo y de una paz inquebrantable. Era un autorretrato, no de su cuerpo, sino de su alma. Leo se paró a su lado y juntos contemplaron la obra. «Cuando llegaste aquí», dijo Leo en voz baja, «llevabas una marca de palabras crueles, palabras destinadas a definirte, a limitarte. Pero las palabras pintadas en un saco se desvanecen, se queman». Puso una mano sobre el hombro de Isolda. «Esto, sin embargo, esto perdurará. Esto es lo que eres, no lo que otros dicen que eres. Has encontrado tu propia forma, y es más fuerte que cualquier piedra». Isolda miró su creación, y por primera vez se vio a sí misma no como la chica obesa, no como la víctima, sino como la escultora, la que podía tomar la materia más dura y resistente y, a través de la paciencia, la fuerza y la visión, transformarla en algo de una belleza eterna. Parte 5. La estatua inacabada. La creación de la guardiana, como Isolda llamó a su estatua de granito, marcó un punto de inflexión. Se había probado a sí misma, no solo ante Leo, sino ante el juez más duro de todos, su propia duda. El éxito la llenó de una confianza tranquila que impregnó todos los aspectos de su vida. Se movía con un nuevo aplomo. Su silencio ya no era una retirada, sino una elección. Pero mientras ella florecía, Leo comenzaba a marchitarse. La edad, que había mantenido a raya durante tanto tiempo con el trabajo duro y la disciplina, finalmente comenzó a reclamarlo. Sus manos, antes tan firmes como la piedra que tallaba, desarrollaron un temblor persistente. El pesado martillo se le hizo demasiado difícil de manejar. Se encontró pasando más tiempo sentado, observando a Isolda trabajar, una expresión de melancolía agridulce en sus ojos. Una tarde de finales de verano, cuando el aire estaba lleno del zumbido de los insectos y el olor a hierba seca, Leo llamó a Isolda. La memoria de su sonrisa era demasiado brillante, demasiado dolorosa. Era como intentar tallar el sol. Lo intenté durante años. Y ahora mis manos tiemblan por una razón diferente. Ya no puedo sostener las herramientas con la firmeza necesaria. Se volvió hacia Isolda, y en sus ojos había una súplica que le rompió el corazón. «Está inacabada», susurró, «y una memoria inacabada es una especie de fantasma. No puedo dejarla así». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Isolda, aunque ya sabía la respuesta. «Quiero que la termines tú», dijo Leo. «Tienes las manos firmes, tienes el don, y lo que es más importante, tienes un corazón que entiende tanto la pérdida como la creación. Solo tú puedes hacerlo». La petición era la mayor muestra de confianza que Leo le había dado jamás. Le estaba pidiendo no solo que completara su obra maestra, sino que se adentrara en el santuario más íntimo de su dolor. Le estaba confiando el rostro de su hija muerta. Isolda sintió una oleada de miedo. ¿Cómo podía ella, que nunca había conocido a la niña, hacerle justicia? ¿Cómo podía tallar un rostro a partir de los recuerdos de otro hombre? «No sé si puedo, Leo», dijo honestamente. «No tienes que conocer su rostro», respondió él. «Tienes que conocer su espíritu. Te he contado historias sobre ella, sobre su risa, sobre cómo perseguía a las mariposas, sobre la forma en que miraba el mundo con un asombro constante. No talles un retrato, talla esa sensación, talla el asombro».
Durante la siguiente semana, Isolda no tocó la piedra. En cambio, le pidió a Leo que le contara más historias sobre Lía. Se sentaban juntos por las noches y Leo hablaba, desenterrando recuerdos que habían estado enterrados durante mucho tiempo. Isolda escuchaba, no como una historiadora, sino como una artista, absorbiendo no los hechos, sino las emociones, la esencia de la niña que había sido. Cuando finalmente se sintió preparada, entró en el cobertizo. Cubrió la figura de Elara con una lona para poder concentrarse solo en el rostro en blanco de la niña. No usó los grandes cinceles de Leo, sino herramientas más pequeñas y delicadas que ella misma había fabricado. El trabajo fue diferente a todo lo que había hecho antes. No fue una batalla de fuerza contra la piedra, sino un susurro. Se sentía como si estuviera escuchando a la propia Lía, dejando que el espíritu de la niña guiara sus manos. Talló una boca entreabierta en una expresión de sorpresa gozosa. Unos ojos muy abiertos que miraban hacia arriba, hacia el rostro de su madre, llenos de una confianza y un amor absolutos. Talló el asombro. Trabajó durante un mes, en sesiones cortas e intensas, a menudo sintiendo la presencia de Leo en la puerta, observándola en silencio. Finalmente llegó el día en que supo que había terminado. No había nada más que pudiera añadir o quitar. Llamó a Leo. Él entró en el cobertizo, su paso lento y vacilante. Isolda se hizo a un lado, quitando la lona de la figura de Elara. Leo se quedó de pie frente a la estatua, su obra, completada por las manos de su alumna. Miró el rostro de la niña, el rostro de su Lía. No era un retrato perfecto, lo sabía. Era la interpretación de Isolda de sus recuerdos, una colaboración a través del tiempo y el dolor. Pero capturaba la esencia, el espíritu de su hija, de una manera tan poderosa que le quitó el aliento. Lentamente levantó una mano temblorosa y la posó sobre la mejilla de piedra de la niña. La acarició, sus dedos recorriendo la superficie lisa y fría. Y por primera vez en 10 años, Leo sonrió. Una sonrisa genuina, luminosa, libre de las sombras del dolor. «Hola, gorrión», susurró a la piedra. Se volvió hacia Isolda y sus ojos estaban llenos de una gratitud y una paz que eran más elocuentes que cualquier palabra. No necesitaba decir nada. Ambos sabían lo que había sucedido. Al completar la estatua, al darle un rostro al fantasma, Isolda no solo había terminado la obra maestra de Leo, había sanado la última herida en su corazón. Y en el proceso había demostrado que su arte ya no era solo sobre la fuerza o la forma, sino sobre la empatía, la memoria y el amor. Parte 6. La guardiana de las memorias. Leo murió esa misma primavera, tan pacíficamente como las nieves de la montaña se derriten bajo el sol de abril. Murió en su propia cama, con la estatua completada de su familia visible desde su ventana, una sonrisa serena en sus labios. Su última voluntad fue simple y estaba escrita con su propia mano temblorosa en el reverso de un boceto. Le dejó a Isolda todo lo que poseía: la cabaña, el taller, las herramientas y, lo más importante, las silenciosas figuras de piedra que eran su verdadera familia. Isolda lo enterró en la ladera, junto a la estatua de la guardiana, su propia creación, para que pudiera vigilar la tumba de su maestro. El dolor de su pérdida fue profundo, un silencio que resonaba en la ausencia de sus pasos y el sonido de sus herramientas. Pero no era un dolor desesperado, estaba impregnado de una gratitud infinita. Él la había rescatado, no solo de una cerca, sino de una prisión de vergüenza. Le había dado no solo un hogar, sino un oficio, una voz, una identidad. Se convirtió en la nueva solitaria de la montaña. Pero su soledad no era como la de Leo. La suya no era una retirada del mundo, sino una elección consciente. El taller se convirtió en su dominio absoluto. Continuó tallando y su arte floreció. Sus creaciones eran diferentes a las de Leo. Mientras que las de él eran a menudo melancólicas, recuerdos tallados de lo que se había perdido, las de Isolda eran una celebración de la fuerza y la resistencia.
Tallaba osas protegiendo a sus cachorros, árboles nudosos aferrándose a los acantilados, mujeres con espaldas fuertes y rostros vueltos hacia el sol. Su trabajo era un testamento de supervivencia. La leyenda de la escultora de la montaña creció, un murmullo que bajaba con los tramperos y los herbolarios. Hablaban de un jardín de estatuas que aparecía y desaparecía con la niebla, y de una mujer de manos fuertes que podía hacer que la piedra cantara. Un día de verano, casi 3 años después de la muerte de Leo, un pequeño grupo de personas hizo el arduo viaje por el sendero. Isolda los vio llegar desde su taller. Reconoció a su hermano mayor y a su padre, que parecía más viejo y más encorvado de lo que recordaba. Con ellos iban el alcalde y el sacerdote del pueblo. Se acercaron con una mezcla de torpeza y falsa reverencia. Habían venido, explicó el alcalde, con una propuesta. El pueblo había prosperado y querían encargar una estatua para la plaza central, un monumento a la piedad y la fortaleza de sus fundadores. Habían oído hablar del trabajo de la ermitaña y estaban dispuestos a pagar generosamente. Isolda los escuchó en silencio. Miró a su padre y a su hermano. No había reconocimiento en sus ojos. No veían a la chica que habían desechado. Veían a una extraña, a una artesana, a alguien de quien querían algo. «Muéstranos tus obras», dijo el alcalde, «para que podamos elegir un estilo». Isolda los condujo por su jardín de piedra. Observó cómo sus miradas pasaban por encima de sus propias creaciones, las figuras de fuerza terrenal, y se posaban en la obra de Leo, especialmente en la estatua de la mujer serena, Elara. «Esa», dijo el sacerdote señalando, «esa tiene la gracia y la piedad que buscamos. Haremos una oferta por ella». Isolda se paró frente a la estatua de la esposa de Leo, bloqueando su vista. «Nada en este claro está en venta», dijo, su voz tranquila pero con un filo de granito. «Estas no son mercancías, son memorias». El alcalde se enfureció. «¿Te niegas a una comisión del pueblo?» «Me niego a vender el alma de un hombre», respondió ella. Miró directamente a su padre por primera vez. «¿No tienen suficientes recuerdos que hayan vendido ya?» Su padre tuvo la decencia de bajar la mirada, una vergüenza tardía floreciendo en sus mejillas. «Sin embargo», continuó Isolda, y su tono cambió, «no los enviaré con las manos vacías. El pueblo necesita un monumento, y yo se lo haré. Pero no será de un fundador anónimo, no será una mentira piadosa tallada en piedra». Se volvió y señaló la estatua que ella misma había creado, la guardiana. «Les haré una estatua de una mujer del pueblo, una que haya soportado el peso del juicio y haya encontrado su propia fuerza, una que haya sido desechada y se haya negado a romperse. Les contaré una historia verdadera en piedra, mi historia, y la colocarán en el centro de la plaza para que todos la vean». Hubo un silencio atónito. El sacerdote y el alcalde intercambiaron miradas incómodas. La propuesta era un desafío, una confrontación silenciosa que los obligaría a reconocer su propia crueldad. Fue su padre quien rompió el silencio. Miró a la mujer en la que se había convertido su hija, a la fuerza que emanaba de ella, a la innegable maestría de su obra, y vio, por primera vez, el valor de lo que había tirado. «Aceptamos», dijo en voz baja, para sorpresa de los demás, «aceptamos tus condiciones». Después de que se fueran, Isolda se quedó sola en su jardín de piedra. No sabía si finalmente harían el encargo o si su orgullo se interpondría, pero no importaba. La oferta misma había sido la declaración final de su independencia. Cogió un martillo y un cincel. Se acercó a un nuevo bloque de mármol que había estado guardando. Las palabras pintadas en un saco se habían desvanecido hacía mucho tiempo, borradas por el fuego y el tiempo. Pero ahora ella tomaría la crueldad de esas palabras y las transformaría. Tallaría una figura que refutaría esa mentira para siempre, no con ira, sino con la belleza duradera y la fuerza inquebrantable de la piedra.
Elara, la chica que fue marcada como demasiado gorda para casarse, se había convertido en Isolda, la escultora. Y su trabajo no sería solo un arte, sino un sermón en piedra, un testimonio eterno de que el verdadero valor de una persona no se mide por los juicios superficiales de los demás, sino por la belleza y la fuerza que son capaces de crear con sus propias manos.